Voy directo al mensaje. El tema que hoy nos va a ocupar le he titulado ¿Por qué soy cristiano? Es una pregunta. ¿Por qué soy cristiano? Cuando crecí, en mis tiempos de adolescencia, de niñez, de adolescencia, mi juventud, mis padres todavía no habían hecho una decisión personal por Jesús. De hecho, mi mamá hizo una decisión firme por Jesús cuando tenía aproximadamente 18 años. Así de que en casa la guianza, la instrucción que recibí no era o no fue necesariamente sacada de la Biblia. Pero mis padres eran personas temerosas de Dios y manejaban ciertos principios de sabiduría que me enseñaron algunas cosas. Ellos me guiaban en esa época a punta de dichos. Mi mamá, por ejemplo, siempre me decía, constantemente, todo el tiempo, me decía: Carolina, las apariencias engañan. Siempre me lo estaba diciendo. No te dejes guiar por una apariencia, porque la apariencia siempre puede ser engañosa. También me decía algo como: no todo lo que brilla es oro. Me decía: no te dejes impresionar, porque no todo lo que brilla es oro. ¿A cuántos le han dicho eso? ¿Cuántos escucharon eso en su familia? ¿Okay? También me decía consistentemente: caras vemos, corazones no sabemos. Caras vemos, corazones no sabemos. También me decía otro, cuando me estaba tratando de regañar, me decía: yo no confío ni en mi sombra. Esos eran dichos muy comunes dentro de mi casa. Me los decía mi mamá, me los decía mi papá. Y eso tuvo un efecto en mi vida. Y el efecto fue de que formaron dentro de mí a una persona que realmente no tengo un nivel de desconfianza bastante alto. No soy una persona que confía fácilmente o se impresiona fácilmente por las cosas o por las personas ni por mí misma. Lo cuestiono todo, lo analizo todo, me doy siempre mucho tiempo antes de comprometerme con cualquier persona y con cualquier cosa. Antes de poner mi firma ahí, yo la pienso. Cuando firmé para casarme con Otoniel, con mi esposo, la pensé 5 años antes de hacerlo. Porque fue parte de mi formación. Siempre me enseñaron que uno debía ser así, ¿no? En ocasiones, déjeme confesarle, esa manera de ser me ha servido como un defecto, pero la gran mayoría de las veces como una virtud. Considero que ser así me ha salvado la vida de muchas cosas. De hecho, cuando llego a pensar de que quizás este rasgo de mi personalidad no está bien o no es muy cristiana, me encuentro pasajes en la Biblia, como en Jeremías, que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. En otras palabras, lleva una maldición a aquella persona que pone 100% a ciegas, sin ni siquiera pensar un poco, una confianza absoluta en otro ser humano. En ocasiones he pensado, bueno, tal vez estoy mal, pero de repente entro en páginas como la del Nuevo Diario y me encuentro con una noticia como esta, que decía que un bebé de 13 meses no dejaba de llorar porque había sido violado. No sé cuántos leyeron esa noticia. Esa noticia apareció antier en el Nuevo Diario.
Y cuando leí esa noticia me impactó porque el niño estaba siendo violado precisamente por su padrastro. Entonces me remonto a los dichos de mi madre donde me decía, no confíes pero ni en tu sombra, ¿verdad? Y yo digo, bueno, realmente de que para sobrevivir en un mundo de maldad, porque déjeme decirle, vivimos en un mundo de mentiras. ¿Cuántos dicen así es? Amén. En un mundo de mentiras. Para sobrevivir en un mundo de mentiras y un mundo de maldad, uno no puede ser una persona demasiado inocente y demasiado confiada. Usted no va a sobrevivir si usted es así. De hecho, hoy en día, ni siquiera usted puede confiar en la veracidad de una noticia en un canal de noticias. La vez pasada estaba viendo en CNN una noticia que se hizo muy viral de un reportero de CNN montando una escena de una protesta, pero esta era una escena falsa, una protesta contra el presidente de los Estados Unidos. Y entonces, como habían agarrado actores, les habían puesto pancartas y estaban apantallando una gran protesta. Y alguien desde otro perfil, ¿verdad?, que nosotros no vemos, estaba filmándolo y estaba diciendo, miren lo que hacen, miren las noticias, como todo está manipulado para que usted crea lo que ellos quieren que usted crea. Entonces, realmente, sabiendo esto, podemos entender de que todas las cosas en este mundo, tienen que ser verificadas, tienen que ser probadas. Una de las cosas que mi esposo y yo siempre nos asombramos es la cantidad de noticias falsas que se comparten aún en WhatsApp, en Facebook. Se va a cerrar WhatsApp y entonces manda 500 personas para que no nos cierren WhatsApp. Y mire, yo recibo de esos mensajes a cada ratito. Y le voy a confesar, en algunas ocasiones hasta me han dado ganas de mandar a otras 500 personas, que no vaya a hacer que lo cierren. Pero estamos bombardeados todo el tiempo de noticias falsas. Y es bueno verificar la fuente que lo alimenta a uno, amén. Verifique todo, asegúrese de todas las cosas, porque vivimos en un mundo lleno de mentiras. Ahora, esta personalidad de verificar, de dudar, de no dejarme llevar, de primero chequear, de no impresionarme fácilmente, quiero decirle que también en un tiempo de mi vida, esta desconfianza, este modo de desconfianza, déjeme decirle que en un tiempo de mi vida también la tuve acerca del cristianismo. Hubo un tiempo en mi vida, yo recuerdo que yo recibí a Jesús desde que tenía 6 años en una iglesia. Pero la fe de un niño de 6 años que cree todo cuanto le dicen, esa fe no me duró por mucho tiempo. Ya cuando empecé a desarrollar edad, a entrar en las épocas de mi juventud, ya no tenía la misma fe de una niña. Ya no tenía la fe de una niña que cree todo lo que le dicen. Ahora estaba cuestionando también la veracidad de la fe que yo había adoptado. Me preguntaba si todo lo que yo había creído hasta ese entonces era la religión real, era la verdad. Recuerda que el cristianismo tiene absolutismo. El cristianismo no es una religión que da paso al relativismo. El cristianismo es radical en sus posiciones. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Dígame si eso no es radical. No da lugar a, bueno, yo soy uno de los caminos, poseo una de las verdades y también tengo vida. Los que vienen a través de mí también, al igual que las otras religiones, van al Padre. No,
El cristianismo es puntual, es enfático, no da lugar al relativismo. Entonces, si mi religión iba a ser el cristianismo y el cristianismo se vende, se propaga en la sociedad como la solución a la salvación eterna del alma humana, llegó un momento en mi vida que yo dije, yo tengo que verificar esto. Yo tengo que saber realmente si eso es así. ¿Qué hace que el cristianismo sea superior y único en esta tierra? Después de pensarla, cuando estaba armando este mensaje, encontré 7 puntos, pero hoy solamente les voy a dar 5 de ellos. Lo voy a tratar de hacer lo más práctico posible. Yo tengo muchas razones a lo largo del tiempo cuando comencé a leer, y esto es una de las cosas que le animo a hacer. Dios no tiene ningún problema en que usted vaya y verifique las razones de su fe. Es más bien en las escrituras, Pablo alababa a una de las iglesias a las que él pastoreaba, porque cada vez que él la llevaba principios del cristianismo, ellos iban y verificaban lo que estaban escuchando. Y yo le voy a decir algo, usted va a crecer como creyente, su fe se va a aumentar en la medida en que usted practique la verificación de la palabra de Dios. No es lo mismo creer porque a uno le dicen que creer porque uno fue, investigó y sabe qué son los fundamentos que está dejando entrar como fundamentos de su religión y de su fe. Entonces, entre todos, yo le voy a decir 5 cosas que me han convencido acerca del cristianismo, porque es la única manera de entrar al cielo. Porque es la única manera que un hombre y una mujer pueden alcanzar la salvación de su alma. El primero de ellos, vamos a ver el primero de ellos. El cristianismo es único, hermanos, en su excelencia ética y moral. Es único en su excelencia ética y moral. Los principios del cristianismo, la ética, la moral que enseña, no hay comparación en ninguna otra religión que usted va a encontrar en este planeta. Isaías 35:8 habla acerca de lo que produce en el ser humano cuando practica los principios morales, éticos del cristianismo, conocidos mejormente como el camino de la santidad. Isaías 35:8, por ejemplo, dice: allí habrá un camino empedrado que será llamado, como dice, camino de santidad. No pasará por allí nadie impuro, porque Dios mismo estará con ellos. Si alguien pasa por este camino, dice, no se extraviará por más torpe que sea. Una de las cosas que usted comienza a experimentar en su vida cuando usted se apega a la ética moral, a los principios morales del cristianismo, como por ejemplo, no adulterarás, y aún Jesús eleva, ¿verdad?, este principio hasta la mente. No es solamente no adulterar en lo físico, pero también con tu pensamiento. Cuando usted practica la ética moral del cristianismo, la Biblia dice, aunque uno sea un torpe, por simplemente practicar los principios del cristianismo, usted no se va a extraviar. Su vida no va a ser una vida de desastres y desgracia. Cuando usted viene y practica la honradez, cuando usted practica el amor por el prójimo, cuando usted practica todo lo que es el cuidarse en el área sexual dentro de su matrimonio,
Cuando usted practica los principios financieros de la Biblia, dice la palabra del Señor, aunque usted sea torpe, no se va a extraviar. Cualquier otra religión que usted vuelva a ver al otro lado, le van a permitir algunas cosas. Por ejemplo, cuando usted lee todo lo que es la literatura griega, la literatura de los mitos babilónicos, de todas las religiones antiguas, comienza a leer todo lo que es el islamismo, el budismo y todas las religiones del mundo, usted va a ver que su ética, la ética moral de esas religiones, estaban, por ejemplo, número uno, llena de contenido sexual. Por ejemplo, en las historias de los dioses griegos, en la mitología griega, usted puede ver allí cómo entre los dioses griegos todo era dirigido hacia el sexo. Se metían con las hermanas, con las mamás, con cualquier cosa que se le pareciera por enfrente. No había la ética moral que restringe las relaciones sexuales de los seres humanos al matrimonio. Era barra libre, como dice. Hablando de barra libre, ayer me dice mi esposo, voy a invitar a 50 personas con barra libre. Y yo me quedo, ¿qué es eso, Otto? Sí, me dice, van a venir y como son 50 personas voy a tener que comprar 50 escobas, dice. Barra libre, dice. Fue un chistecito, pero a mí me dio mucha risa. Barra libre en lo que son los asuntos éticos y sexuales. No hay restricción. Puede usted experimentar y vivir todo lo que le da la gana en cuanto a su sexualidad. También habían, por ejemplo, en las otras religiones, sacrificios humanos. Usted lee de los incas, los aztecas, todas estas religiones ancestrales de las Américas, estaban llenas de sacrificios humanos, de niños que eran quemados, de niños que eran llevados, descuartizados. Gente, religiones que para ellos matar a otra persona es un acto de heroísmo, es un acto para aplacar la ira de los dioses. Usted no va a ver eso en el cristianismo. Es más, cuando Dios llama a Abraham, el padre de la fe, de una vez le muestra a Abraham que en la religión que iba a salir de las faldas de Abraham, no iba a haber no tenía que haber ningún sacrificio humano. Y eso se lo demuestra cuando lo llama a Isaac y le dice, vaya, sacrifíquemelo. E Isaac, Abraham va. No era nada nuevo para Abraham porque él había crecido en una cultura, en una región donde las religiones antiguas, eso era lo normal, sacrificar. Pero Dios levanta desde el cielo la voz y dice, pare, no va a sacrificar nada, yo voy a proveer un cordero, hablando acerca de la venida de Cristo. El único sacrificio que Dios pidió a la humanidad lo puso Él mismo, dando a su Hijo Jesucristo como, amén, como cordero sacrificado e inmolado. En otras religiones usted va a notar, por ejemplo, cómo se incitan las conciencias de las masas para que se crean, por ejemplo, superiores en raza. ¿Sabía usted que, por ejemplo, todas estas, este movimiento nazi es una religión basada en la superioridad de la raza del ser humano? También la superioridad social, donde las personas son aceptadas dentro de ciertas posiciones religiosas de acuerdo a cuánta plata tienen. También usted va a ver adoración a hombres, cosa que en la Biblia eso está enfáticamente prohibido. Y sin embargo, en las religiones del mundo eso es algo que se ha practicado sin ningún velo, sin necesidad de esconderlo. La adoración a hombres mortales. No va a encontrar en ninguna religión
una ética moral, como la moral del cristianismo. Una ética de que si usted la practica, por eso es que dice Isaías 35:8, este camino de santidad que el Señor propone, esta vida donde usted sacrifica su carne para vivir conforme a los preceptos de Dios, esta vida, dice, produce en nosotros que aunque seamos torpes, no nos vamos a extraviar. Por muy torpe que sea, dice la palabra. Y esto es una de las cosas que a mí me atrapó del cristianismo. Yo dije, no hay nada que se le parezca en cuanto a moral y a ética. Es más, todas las leyes humanas, las mejores que hay de justicia, de paz social, de respeto por la dignidad de los hombres, están basadas en las Escrituras. La segunda razón por la que el cristianismo para mí resultó ser la verdad es porque tiene frutos de piedad. Diga conmigo, frutos de piedad. Si usted chequea en la historia para atrás, si Cristo no hubiera venido, literalmente la raza humana practicaría el canibalismo. Antes de Jesucristo, antes que Cristo viniera, las sociedades más avanzadas estaban llenas de preceptos y conceptos inhumanos. Usted va a ver, por ejemplo, en las sociedades griegas, que eran los más intelectuales, los más filosóficos, prácticas que de haberse perpetuado hoy en día, muchas sociedades y civilizaciones ya hubieran desaparecido. Por ejemplo, le voy a dar una. En Grecia, el amor homosexual no era para nada algo impuro. Al contrario, que un hombre tuviera relaciones con una mujer era impuro. Lo fantástico, lo glorioso, el ser macho en Grecia, en la sociedad de los griegos, era por el contrario, tener relaciones sexuales con hombres. Tener relaciones sexuales con una mujer, eso era lo cochino. Y entonces, ¿qué le quedaban también a las mujeres de Grecia, de la sociedad? Tener relaciones entre mujeres. ¿Cómo la humanidad se iba a reproducir con semejante mentalidad? Otra de las cosas que usted va a leer, por ejemplo, en la historia, es la maldad, la crueldad con que la vida humana era tratada. Si usted no caía dentro de ciertos parámetros sociales, usted podía fácilmente ser echado a los leones, tener muertes horripilantes públicamente. Si un niño nacía con un defecto, si le faltaba un dedo, las madres así, sin ningún pesar, los agarraban y los tiraban en un río. No se admitía la imperfección. El ser humano estaba llegando a niveles de impiedad horribles. Pero vino el cristianismo, vino Jesús y cambió la historia. Y es lo que pasa cuando usted y yo aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Nuestra historia también cambia. Y nuestra naturaleza de maldad y crueldad también cambia. Por ejemplo, déjeme darle un ejemplo. Lucas 10:37 habla acerca de la historia del buen samaritano. En esta historia Jesús les enseña a todos sus discípulos la importancia de las buenas obras, la importancia de ir y ayudar al necesitado, de poder estar allí por una persona que no te va a pagar de regreso ningún favor. Y habla sobre un hombre que herido es ayudado por alguien que sin ser religioso tiene misericordia y lo rescata de la muerte. Entonces Jesús le da ese mismo mandamiento a sus discípulos y les dice: anda entonces, ¿y qué dice? Haz tú lo mismo. Usted no tiene ni idea de cuántas organizaciones en el mundo
han tomado este verso bíblico, esta historia bíblica, como su inspiración para frutos de piedad. Si usted se lee en la historia, hospitales, por ejemplo, fueron los primeros hospitales de nuestra historia moderna, fueron basados en o fueron inspirados por este texto bíblico. Por ejemplo, también el Ejército de Salvación. Pónganme la diapositiva, muchachos. Hospitales, Ejército de Salvación, la Cruz Roja y todas las organizaciones que hacen piedad en el mundo, usted va a encontrar que la gran mayoría están inspiradas en el mandato de Cristo de ir y cuidar por el más necesitado. Frutos de piedad. ¿Sabía usted que en el tiempo pasado los niños eran tirados pero menospreciados a tal punto, mire, que aún este grupo de seguidores de Jesús que ya estaban empezando a tener una conciencia más humana acerca de las cosas, falló cuando un grupo de niños quería tocar a Jesús y entonces ellos comenzaron a apartarlos. Yo me los imagino, si hubieran sido nicaragüenses, quítense chavalos de aquí. Comienzan a apartarlos y Jesús le dice, no, dejen a los niños, dice, venid a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. A partir de ese verso, usted va a leer en la historia, muchos seguidores de Jesús han sido los iniciadores de cosas como, por ejemplo, escuelas, orfanatos, centros para niños con capacidades diferentes. ¿Por qué? Porque fueron inspirados en la orden de Jesús de ir y hacer y llevar frutos de piedad. Nadie, como el cristianismo en la historia de la humanidad, tiene los resultados de piedad en la sociedad que ha tenido Jesucristo. La tercera razón por la que me impacta el cristianismo es por sus promesas eternas. Porque no tiene solamente una respuesta para vivir en esta tierra, sino que también tiene promesas eternas. Ahora usted dirá, pastora, pero eso no es verificable. Eso es verdad. No podemos verificar a ciencia cierta. Solamente podemos creer en algunos testimonios que podemos escuchar de gente que ha experimentado la eternidad por fracciones de minutos. Pero la Biblia contiene promesas eternas como ninguna otra religión. Y déjeme decirle algo. Entre ser una persona que tiene una esperanza eterna y una persona que no cree en esas cosas, yo prefiero ser una persona que tiene una esperanza eterna. Se ha comprobado que las personas que viven la vida sin tener una esperanza de vida después de la muerte, la generalidad es que son más fácilmente entregados a la inmoralidad. Como no hay que dar cuenta después de esta vida, son personas que viven y experimentan la inmoralidad de una manera más libre. Y también son personas que experimentan y caen más fácilmente en la desolación del alma. Llegan a un punto que dicen, ¿para qué vivir si no hay nada bueno? ¿Por qué que valga la pena vivir? Y son las primeras personas que caen en algo que se le conoce como el nihilismo, que es cuando la persona ha perdido la fe totalmente en la existencia de la humanidad, no le haya ningún sentido y entonces hasta son los primeros suicidas. Mientras que cuando una persona tiene una esperanza eterna, una promesa o un conocimiento que después de esta vida hay algo más que nos espera, esa persona vive diferente. Ahora, entre todas las religiones, usted no va a encontrar promesas eternas como las que usted encuentra en la Biblia. Si finalmente usted elige tener una esperanza eterna, ninguna otra religión le va a ofrecer lo que Jesús ofrece. Miren lo que Jesús ofreció en Juan, capítulo 14, versos 2 y 3. Dice así, léalo conmigo para que lo sienta en el corazón.
Dice, en la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, ¿qué dice? También ustedes estén. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Amén. Aleluya. Quiero decirle, lea, le reto a leer. Lea las promesas eternas que tienen otras religiones. Por ejemplo, no voy a mencionar religiones porque esto pasa por internet y no queremos ser ofensivos con nadie. Pero hay religiones que le dicen, sea un suicida, suicídese por esta causa. Y le van a estar esperando 7 mujeres vírgenes en el cielo para que usted tenga ahí con ellas todo el sexo que quiera. ¿Quién quiere una eternidad a punta de sexo? Solo una mente que ya está enfermiza. Un cielo solo para hombres. Un cielo solamente para personas, para hombres que se ponen bombas por dentro. ¿Dónde queda el cielo para las mujeres? ¿Dónde queda el cielo para los niños? ¿Dónde queda el cielo para el que vino a la tierra y, por ejemplo, nunca tuvo la oportunidad de hacer un acto heroico ni nada? ¿Dónde hay cielo para esas personas? Esa es una de las promesas eternas que se manejan en otras religiones. Pero hay otras que todavía dejan más desolado la esperanza de la humanidad de que después de esta vida hay algo mejor. Hay religiones que, por ejemplo, piensan de que tienen que pasar hasta 70,000 años para que usted pueda redimir su alma de sus primeros pecados. Y entonces estos 70,000 años usted está condenado a volver a la tierra en diferentes formas. Está condenado a volver en forma de chancho, de gallina, de vaca, si le va bien en la India, ¿verdad? En forma de rico, en forma de pobre, y nunca para de purgar sus pecados en ese ir y venir de las múltiples vidas que ofrecen. Jesús le dijo al que estaba colgado en la cruz, hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. No va a tener que andar por 70,000 años en la nebulosa, a ver, buscando en qué forma vengo, si de chancho, si de ratón, si de vaca. Eso no existe en esto. La esperanza del cristiano es que en el momento que usted parte de esta vida, hoy mismo, dice. Y mire, y no solamente es una eternidad donde Dios nos va a tirar allí ya. Ahí pues el que se portó bien para... No. ¿Qué dijo Jesús? Para que donde yo esté, estén también ustedes. ¿Sabe qué me indica esto? Que el mayor regalo de la eternidad que nosotros tenemos es que en nuestra eternidad vamos a estar con Jesucristo. Ahí vamos a estar con nuestro Señor. ¿Cuántas dan gloria a Dios por eso? Amén. Aleluya. No hay nada que se compare a esa promesa. Usted sabe que en otras religiones, los líderes de las religiones, jamás de los jamases van a compartir con sus seguidores el mismo espacio celestial. No, señores, ellos están en otro nivel, en otra órbita. Ponen diferentes niveles de cielo. En el más alto obviamente están ellos. Y después todos los que siguen ahí, si acaso. Pero en Cristo no. Jesús dijo, para que donde yo esté, estén ustedes también. ¡Aleluya! Mire, eso me acaba de venir, me acaba de emocionar. Vamos a estar con Jesús. Jesús va a compartir el mismo espacio celestial con nosotros. Qué hermoso, amén, qué hermoso. La cuarta razón es porque el cristianismo, a través de sus promesas y de la presencia de Dios, nos ha ofrecido la ayuda sobrenatural. Yo creo en milagros, ¿y usted también? Amén. Y los milagros pasan en nuestras vidas para darnos una ayuda en medio de nuestras dificultades.
No, Jesús no prometió que nos iba a resolver todos los problemas o que no íbamos a tener problemas. De hecho dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Y nos ha dado junto con esa la promesa, una promesa, por ejemplo, en Isaías 41:10, una de las que más me encanta, que dice, no temas, léalo conmigo, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y esta es la parte que me gusta, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios, amén. Usted siempre tiene ayuda a la mano, siempre va a tener ayuda a la mano. Usted va a pasar, si su vida es larga, usted no va a tener un problema en la vida, usted va a tener muchos problemas en la vida. Cuando mi mamá padeció de cáncer, fueron 5 años sumamente duros para mí. Y en esos 5 años de la enfermedad de mi mamá, pensé que era la prueba más grande de mi vida. Pero Dios nos ayudó en medio de las pruebas. Yo vi la mano de Dios ayudándonos. Y aun cuando Dios se llevó a mi mamá, pude ver también su mano allí y su voluntad perfecta para mi mamá y para nosotros. Pero yo pensé de que esa era la prueba más grande que yo podía pasar en la vida. Y que ya Dios había cumplido conmigo su parte de ayudarme. Dios me ayudó a pasar esa prueba. Pero yo no sabía que 10 años después iba a enfrentar otra prueba, todavía más grande, que era la enfermedad de mi hijo, con un diagnóstico de autismo. Pero ¿sabe? Yo le voy a decir algo, es cierto. Yo no he visto todavía, escuche esto, un milagro en el sentido de que el niño hable. Mi hijo tiene 11 años y aún no habla. Yo no he visto todavía eso, pero jamás de los jamases voy a negar el hecho de que ha venido sobre nuestras vidas la ayuda sobrenatural de Dios todos los días de mi vida. Ahí veo su ayuda en momentos donde yo digo, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Nunca se me va a olvidar una vez que leí un diagnóstico que le hicimos de unas alergias a mis hijos. Y decía el diagnóstico, alérgico a los frijoles, alérgico al arroz, alérgico a la leche, alérgico al tomate, al axiltoma, a la cebolla y un montón de alergias. Y recuerdo que me puse a llorar en ese momento, lloré, estaba en una oficina allá en Osana Central y comencé a llorar. Y yo dije, es alérgico a todo, ¿qué le voy a dar de comer a esta criatura? A todo, en el examen era alérgico. Y me desboroné ahí. Y recuerdo que la pastora Irian tenía su oficina enfrente de la mía. Y no sé si me oíste llorar en ese momento, pero ella llegó. Y entonces llega ella y llega la pastora Edel. Y las dos ahí oraron por mí, me consolaron hasta más no poder. Yo dije, este es el fin de mi vida. Este niño es alérgico a todo. Y de repente es como que el Espíritu Santo me susurró y me dice, vea bien el examen. Y entonces veo bien el examen. Y me doy cuenta que me habían mandado un diagnóstico equivocado, que era otro niño, el que me habían mandado el diagnóstico. ¡Ay, qué horrible! Y yo me puse a pensar, gracias Señor, porque tú sabes lo que sí soy capaz de aguantar y soportar. Y esto yo no le iba a poder soportar. Mire, para cada prueba suya, Dios solamente lo deja ahí, lo que usted puede soportar. Pero la Biblia dice que junto con la prueba, Él da la salida para que usted no se desanime. Amén. Hay ayuda para usted de lo alto. Hay ayuda para usted de lo alto. Y por último, y esto es algo que me ha asombrado Dios en toda mi carrera de cristianismo, son las recompensas recibidas. ¿Sabía usted de que la Biblia habla acerca de recompensa? Cuando usted hace el bien, Dios promete recompensa. Cuando hacemos el mal, también hay consecuencias. Para mí cada día, cada cosa, experiencia personal, me ha enseñado que esto que usted tiene ahí en la mano, que conoce como Biblia,
no es mentira, se cumple al pie de la letra. Solamente el día de antier, creo que esta semana, hay un pasaje en la Biblia que dice que Dios bendice, a Dios presta el que ayuda al necesitado, al pobre. Recuerdo que andaba 30 pesos en mi bolsa, lo tenía apartado porque quería comprar unas chibolas. Yo hago unas cosas en mi cocina y necesito muchas chibolas para hacer esa manualidad. Entonces me habían dicho que consiguiera 30 pesos y que me iban a vender unas chibolas. Estábamos en el semáforo con mi esposo y miro en el semáforo a un hombre que no tenía ni piernas ni brazos. Y pensé, le voy a dar los 30 pesos, pero después pensé, esto es lo que me queda para las chibolas. Si se lo doy, tengo que ir a pagar las chibolas insofactamente después en cuanto llegue a la casa. Pero me acordé del texto, el Señor presta el que le da al pobre. Entonces dije, no, ahí después veo cómo consigo 30 pesos. Yo nunca ando efectivo, mi esposo solo me da una tarjeta y después me controla con la tarjeta. Digo, ay Dios, ¿cómo hago para conseguir 30 pesos? Entonces se los doy al Señor y salimos. De repente llega una persona, la persona que trabaja en mi casa, y me entrega las chibolas. Y le digo, ¿y cómo hizo para pagarla? Yo no la dejé con un peso. No, me dice, la señora de la venta va al Raizón, me dice, y se las manda de regalo. ¿Ah? Dígame usted si eso no es un milagro, si eso no es una recompensa. ¿Ah? Una recompensa. Cuando usted vive los principios del cristianismo, hay recompensa para su vida. Usted dirá 30 pesos, chibolas, yo no. Pero es que mire, ¿sabe qué? Dios siempre lo va a sorprender a usted en sus necesidades. Yo necesitaba 30 pesos para comprar chibolas. Dios, eso fue lo que me dio. ¿Qué necesita usted? ¿Necesita, qué sé yo, una ayuda más sobrenatural? Cumpla los requisitos de la palabra de Dios y usted va a tener la recompensa según sus necesidades. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué soy cristiano? Podría seguir. Iba a traer y hablar acerca de la refutabilidad. Nunca nadie ha podido poner prueba convincente que Jesucristo no vino a la tierra. Nunca nadie ha podido mostrar una tumba vacía, una tumba con huesos, perdón. No la pueden mostrar. La vez pasada yo sigo una muchacha en YouTube que está en Israel y ella pone cosas de Israel. Me gusta el blog que ella tiene. Y ella entra en lo que es la tumba vacía de Jesús con su mamá, son un par de mexicanas. Y me impactó verlas cómo ellas lloraban y estaban temblando, cómo la gente entra allí y tiembla. Porque nadie ha podido refutar que nuestro Señor Jesucristo está vivo. Nadie me ha podido dar jamás prueba que quedó en una tumba. Y hay miles de razones más por las que al final, a pesar que soy una persona sumamente desconfiada, que no confío ni siquiera en mí misma, puedo sí decir, en Cristo yo sí confío. Cristo sí es verdad. Jesucristo sí es el camino, la verdad y la vida. Amén. ¿Cuántos celebran al Señor? Aleluya. Nadie como nuestro Dios.